vence el mar, ni al coco caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí, que Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas que lo imposible puede suceder. Ayúdame a creer. Y si el mal no se abrió, el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Señor, yo no vi a vencer mal, vi a poco caminar, todo vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí, tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creo imposible puede suceder. Bienaventurado el que cree sin ver. Y si el mal no se abrió, el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Señor, deseo confiar, yo puedo solo, Señor, prometo y caigo, Señor, yo puedo confiar en mí, si no se va la enfermedad, cuando el trabajo me va mal, no sé mi voluntad. Si mi cuerpo ya falló, si mi vida me alcanzó, o si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Y si el mal no se abrió, el faraón me alcanzó, yo no voy a culpar, Señor, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, así que ¿Quieres sacar? viviré.
¿Cuánto estamos agradecidos a Dios por esta hermosa selección musical y cada una de las partes que hemos tenido en esta mañana? Estamos contentos, ¿verdad? ¿Está feliz? Amén. ¿Cuántos están contentos para la gloria de Dios? Amén. Gloria al Señor. Cuando venimos a la casa de Dios salimos transformados por su Espíritu Santo. Así que hoy el Señor está viniendo a este lugar para regalarte muchas bendiciones. Vamos a preparar nuestras almas. Les invito a buscar en sus santas palabras, la santa palabra de Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 en adelante. Les invito al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 en adelante. Oramos en el nombre del Señor. Querido Jesús, al abrir tu santa palabra necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que esté con nosotros. Abra nuestras vidas y que este día especial de Santa Cena pueda ser un día de victoria para tu pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Abra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículos del 12 en adelante. El primer día de la fiesta del pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era la última semana de Jesús cumpliendo su ministerio terrenal. La última semana. Habían pasado 3 años y medio prácticamente de bendición completamente. Era algo maravilloso. Jesús había sanado leprosos. Jesús había dado la vista a los ciegos. Jesús había hecho una obra especial a favor del ser humano. Y damos gracias al Señor porque en ese momento se estaba cumpliendo el plan de salvación. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Estaba por cumplirse este maravilloso evento. ¿Pero qué es el plan de salvación? El plan de salvación es la bendición con la que tú y yo contamos en esta mañana. Que no importa quién tú seas, si hoy vienes a Jesús y le abres la puerta de tu corazón, el Señor viene, cena contigo y te hace una nueva persona en Cristo Jesús. No importa tu pasado. Lo que tuvimos ayer, disfrutando de la vigilia, podemos ver maravillosamente la historia del santuario. Es una historia de salvación escrita con sangre. No hay cosa más bella que nosotros poder hoy disfrutar la bendición porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Imagínense, esa última semana, todos los mundos creados estaban a la expectativa de lo que estaba sucediendo en este planeta Tierra. Los ángeles en el cielo, todos estaban observando. Dios había tomado de término de Padre porque Él iba a dirigir la misión del rescate de este planeta que se había descarriado. Jesús había tomado término de Hijo porque Jesús iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Era una misión difícil para Jesús. Tan difícil que cuando fue al monte, al jardín de Getsemaní, oró y dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Y dice la sierva del Señor que en ese momento sobre sus hombros cargaba el pecado de toda la humanidad y era difícil. Y dice que la salvación del ser humano colgaba en un hilo. Fíjense cuán terrible era. Pero Jesús lo había decidido con amor. Este era el plan de salvación. Y lo estaba cumpliendo. El Espíritu Santo estaba deseoso. Porque el Espíritu Santo iba a comenzar su proceso o su ministerio desde el momento en que Cristo muriera y ascendiera al cielo. En ese momento entonces el Espíritu Santo iba a comenzar con su función. La función de proteger a los santos a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya al enemigo había sido decretada la derrota. Ahí Jesús, al morir en la cruz del Calvario, le dijo al enemigo: tus días están contados. Hasta este momento te saliste con la tuya. A partir de hoy mis hijos me pertenecen a mí. Y con el hecho de ellos caer de rodillas, ellos reciben perdón para sus pecados. Y nadie los puede juzgar. Nadie los puede acusar porque yo soy su Dios. Y en ese momento el enemigo vio y comprendió que sus días sobre la tierra estaban contados. Y el Espíritu Santo, ¿cuál era su función? Precisamente proteger a esos hijos. Por eso los discípulos estaban tristes cuando Jesús iba a morir en esa semana. Y vamos a verlo. Estaban tristes. Y Jesús le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir un consolador.
un paráclito, uno que va a permanecer a su lado. ¡Qué bendición! Cada uno de los tres cumpliendo la economía de función que le correspondía. Cada uno cumpliendo su misión. Pero la parte que queremos detallar en esta mañana especial de Santa Cena es esa última semana. Y dice aquí el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo 12, que era el primer día de la fiesta del pan sin levadura. Cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieren que vayamos a preparar para comer la Pascua? ¡Qué hermoso! Había llegado aquel día impresionante. Había llegado aquel día que las personas tenían una mezcla de sentimientos. Estaban alegres por un lado, pero por otro lado estaban tristes, estaban melancólicos. Y allí estaba Jesús. Junto con Jesús estaba Judas también sentado en la mesa. Estaba allí junto con los discípulos. Estaba Jesús con sus 12 discípulos. Y entre ellos estaba Judas también. Y con cada palabra que Jesús estaba mencionando, dice la palabra de Dios, que Judas reflexionaba, pero albergaba pensamientos de resentimiento y venganza. Cada cosa que Jesús decía en ese momento repercutía en el corazón de Judas, porque Judas sabía que estaba haciendo lo incorrecto. Pero sentimientos negativos se habían apoderado de él. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá sido un demonio lo que tenía Judas en ese momento? Yo quiero que vayas allí un momentico a Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Realmente Judas estaba poseído por el enemigo. Porque una persona que no esté poseída por el enemigo no hace las cosas que estaba haciendo Judas en ese momento. Era triste. Estaba albergando pensamientos de resentimiento y venganza. Cada vez que nosotros queremos ser vengativos, cada vez que nosotros queremos pelear por nuestras propias fuerzas y no le dejamos las cosas a Dios, nosotros no estamos tomando una actitud como la de un cristiano que sigue a Jesús y ama a Jesús en su corazón. Porque Jesús nos llama cada día a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, lo cierto es que la mente de Judas jugó un papel tremendo. Esto lo llevó a la perdición. Y es que la mente del ser humano muchas veces nos lleva a nosotros a cometer los más grandes errores en nuestras vidas. Y todo radica en nuestra mente. La mente de Judas en ese momento, cada vez que escuchaba las palabras de Jesús, era una guerra lo que él tenía. Como yo siempre te digo, es una fórmula. Tú permites en tu vida que llegue a tu mente un pensamiento negativo y eso automáticamente va a generar un sentimiento negativo. Y si tú sumas el pensamiento negativo y el sentimiento negativo, eso te va a llevar a tener una acción negativa. Si tú quieres hoy actuar correctamente, lo primero que tú tienes que tomar el control es sobre tu mente, es decir, mi mente la gobierna Cristo Jesús. Porque la mente es el campo de batalla del ser humano. Quien controla la mente controla el cuerpo completo. Y eso lo sabe el enemigo. Por eso dice Lucas que el enemigo había entrado en la vida de Lucas. Y cuando tú estudias el griego te das cuenta que dice que el diablo había anidado en la mente de Judas Iscariote. Imagínense cuán terrible situación. Es el centro de batalla. Es la peor lucha que tiene el ser humano. La peor lucha. ¿Sabes por qué tantos crímenes? ¿Sabes por qué tanta maldad? ¿Sabes por qué tantos problemas? Porque el ser humano le ha entregado el control de su vida al enemigo. Personas que han sido asesinos en series se han entrevistado y han dicho que en ese momento ellos sentían como que algo lo estaba poseyendo. Se sentían poseídos por el enemigo y lo expresan abiertamente. ¿Y por qué asesinaste a tantas personas? Porque sentí que algo se había apoderado de mí. Esa es la peor batalla que tiene muchas veces el ser humano. La batalla contra nuestra mente.
Si tú logras en esta mañana permitir que Jesús gobierne tu mente, tú vas a tener una victoria garantizada. Los mayores problemas del ser humano surgen aquí en nuestra mente. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos lleva a nosotros muchas veces al abismo. Mientras se lavaban los pies, allí que vemos en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que Judas se había convencido de que Jesús verdaderamente era Dios. Porque Jesús, en el momento que se estaban lavando los pies, empezó a mencionar algunas palabras. Y en ese momento Judas dijo: lo que estoy pensando Jesús lo está descubriendo. Y él se dio cuenta, dice la sierva del Señor, endechado a toda la gente, que en ese momento Judas reconoció verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Judas había ido muy lejos ya. Dice la sierva del Señor, sentado a la mesa, dijo: no hablo de vosotros, y sé los que he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Qué malo debe ser esto, ¿verdad? Qué malo debe ser esto. Yo me imagino Jesús haciendo una obra a favor del ser humano y el ser humano malagradecido, no agradeciéndole a Dios las bendiciones que había hecho, y Jesús ahí estaba. Cada palabra que Jesús mencionaba laceraba su corazón. Cada cosa que Jesús decía lastimaban, y tal vez las lágrimas corrían por sus mejillas, porque él sabía que Judas estaba ahí. Judas era el traidor, lo estaba traicionando y estaba allí. Ahí estaban también los discípulos, y los discípulos nada sabían. Los discípulos no sabían por qué Jesús estaba mencionando esas palabras. En medio de ese lavamiento de pies, en medio de esa última cena, los discípulos no sabían por qué Jesús estaba mencionando esas palabras tan tremendas que estaba mencionando. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce realmente los sentimientos más íntimos que pueda tener una persona? Solamente Jesús los conoce. Solamente Dios los conoce. Pero ellos vieron a Jesús que estaba afligido, porque ellos conocían a Jesús. Ellos se habían disfrutado del tiempo que habían pasado con Jesús. Ellos habían venido a la iglesia y se habían enamorado de Jesús. Por lo tanto, ellos observaban a Jesús constantemente. Y ellos sabían que Jesús tenía algo, porque Jesús estaba en silencio. Y esas palabras que Jesús estaba mencionando eran palabras profundas. Y los discípulos se miraban unos a otros y decían: aquí pasa algo. Aquí está sucediendo algo tremendo. Yo quiero que tú busques Marcos, capítulo 14, versículo 18. Porque en Marcos 14, 18 Jesús dice lo que estaba sucediendo, porque los discípulos no sabían lo que estaba pasando. Y los discípulos estaban atormentados, los discípulos se miraban unos a otros diciendo: ¿qué pasa aquí? Y Marcos nos da el detalle específicamente en el capítulo 14, versículo 18. Dice de la siguiente manera: cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús les dijo: os aseguro, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Como decimos, Jesús soltó la sopa en ese momento. Jesús abrió su corazón. Él había visto cómo los discípulos estaban. Los discípulos, a pesar de que estaban tristes, porque Jesús estaba anunciando que iba a morir en la cruz del Calvario, aparte de todo eso, los discípulos se olían, así como se huele esa comida que está sucediendo aquí en la cocina, ¿verdad? Que es rico. Amén. Así mismo, los discípulos se olían que algo estaba pasando. Y Jesús, que conoce el corazón de los discípulos, y Jesús, que logra descubrir o sabe, porque es Dios, sabe lo que Judas estaba pensando, le dice entonces a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. ¡Wow! ¡Qué palabras! Ahí se atormentaron. ¿Quién podía traicionar a Jesús? Y surge la pregunta en el corazón de los otros discípulos y dicen: ¿por qué? ¿Por qué uno de nosotros te va a traicionar?
¿Por qué uno de nosotros no ha logrado reconocer que eres un Dios de amor? ¿Por qué uno de nosotros no ha logrado reconocer lo que significa el plan de salvación? ¿Cómo puede ser que uno de los 12 discípulos te vaya a traicionar? Hombres que han pasado la vida contigo, hombres que han sido testigos de los grandes milagros que tú has hecho, hombres que se han dado cuenta que viniste con un plan de salvación y han estado con Jesús en las buenas y en las malas. Hombres que llevan 30, 40 y 50 años en la iglesia. Hombres que llevan 60 años de ser bautizados. ¿Cómo puede ser después de ser anciano, de ser director de jóvenes, de ser evangelista, de ser pastor? ¿Cómo uno de nosotros te puede traicionar? Eso no cabía en el corazón de los discípulos. Los discípulos no lo lograban entender. Judas era un discípulo, que no se te olvide, brindado, pero era un discípulo. Y cuando yo estudio esta parte de la Biblia, yo pienso a cuántas personas durante su ministerio pudo mal influenciado Judas el discípulo. A cuántos pudo mal influenciado, a cuántos le pudo haberse acercado y haberle dado un mal consejo. ¿Cuántas personas tal vez se desanimaron de los caminos del Señor porque Judas lo desanimó? ¿Cuántas personas dejaron de venir a la iglesia porque Judas le habló mal de Jesús? ¿Cuántas personas, pudiendo ser transformados por el Espíritu Santo, se perdieron esta bendición por hacerle caso a los consejos malos que Judas le estaba dando? Cuando tú vengas a la iglesia, no vengas mirando a ningún ser humano. Cuando tú vengas a la iglesia, ven mirando solamente a Cristo Jesús. Porque nosotros los líderes somos seres pecadores. Nosotros los líderes constantemente estamos cometiendo errores. Y si tú vienes a la iglesia y tú te fijas en el pastor, o te fijas en un anciano, o te fijas en un líder, tú estás poniendo en peligro tu salvación. Porque a la iglesia se viene mirando a Cristo Jesús. Cuando tú mires a los lados vas a encontrar personas con defectos. Vas a encontrar seres humanos pecadores. Pero que aún así están luchando por su salvación, y tú no eres juez para estar juzgando la posición de nadie. Ni porque nadie hace o deja de hacer. Y la segunda lección es que tú no puedes idealizar a nadie en la iglesia. Porque cuando tú idealizas a una persona, tú te estás achicando a ti mismo, y si esa persona te decepciona, eso puede atentar contra tu salvación. Resumen, no vengas a la iglesia mirando al discípulo Judas. No vengas a la iglesia mirando a Juan, ni mirando a Mateo, ni mirando a Marcos, ni mirando a nadie. Ven a la iglesia porque tú necesitas a Cristo en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí dice la palabra de Dios en el versículo 19. Vamos nuevamente a Marcos 14, versículo 19. Entonces ellos empezaron a entristecerse. Los discípulos estaban tristes. Y a decirse uno por uno: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y me llama la atención que cada uno empezó a preguntar: ¿soy yo, Señor? ¿Te has hecho esa pregunta hoy? ¿Tú te has hecho esa pregunta hoy? ¿Soy yo, Jesús, el que te estoy traicionando? ¿Soy yo, Jesús, el que he cometido errores? ¿Soy yo, Jesús, el que me he equivocado, el que me he desanimado, el que he querido más nunca venir a la iglesia? El que me he convertido en juez de mis hermanos. ¿Soy yo? Mira, si cada uno de nosotros hiciera un análisis interior como lo hicieron los discípulos, la iglesia siguiera caminando de victoria en victoria. Si tú quieres que la iglesia camine, tanto Elton, Bolivin como Westboro, si nosotros queremos que nuestra iglesia siga avanzando, es hora que dejemos de señalar al otro y empecemos a señalar nosotros mismos. Y nunca digamos: la iglesia está mal, cuando realmente lo que estamos mal somos nosotros.
Es muy fácil acusar al pueblo de Dios, pero esta iglesia, por débil y defectuosa que sea, sigue siendo la casa de Dios. Amén. Entonces, es hora de que no critiques a nadie. Es hora que tú caigas en tu casa, tranquilo, en tu habitación, y tú le preguntes a Jesús, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué momento de mi vida cristiana yo me he perdido? ¿En qué momento mi GPS espiritual perdió la conexión con el reino de los cielos y en este momento estoy perdido? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Seré yo, Señor? No es el pastor, no son los ancianos, no es la iglesia. ¿Seré yo, Señor? Que nunca se te olvide esto. ¿Seré yo, Señor? Pero Juan, versículo 20 y 21. Pero Juan dijo, Señor, por favor, ya quita esta tortura de nuestras vidas. Dinos, por favor, ¿quién es? Dinos, ¿quién es? ¿Quién es? Todos los ojos se fueron sobre Judas. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ellos miró a Jesús y le preguntó, ¿he sido yo, Señor? ¿He sido yo el que te he traicionado? ¿He sido yo el que he fallado? ¿He sido yo el que ha cometido los errores? Cada uno se humilló. Cada uno había entregado su vida a Jesús en ese momento. Cada uno había recibido un llamado personal, porque la salvación es personal. Y en ese momento de la Santa Cena y del rito de humildad, cada uno había abierto su corazón a Jesús y le había dicho, Señor, si soy yo, perdóname. Pero el único que no había dicho eso, ¿quién había sido? Judas. Por lo tanto, todos los ojos cayeron sobre Judas. Viene la hipocresía frente a la presión de grupo. Viene la falsedad cuando te presionan. ¿Quieres saber lo que dijo Judas? Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 25. Te vas a impresionar. Mateo, por eso me gustan los evangelios, porque cada uno cuenta una parte de la historia y como siempre te he dicho, cada evangelista cuenta la parte que le llamó la atención. Mateo 26, versículo 25. Entonces Judas, que lo iba a entregar, preguntó. ¿Qué preguntó? ¿Soy yo, Señor? ¿Qué clase de tipo es? ¿Qué clase de tipo es? ¿Soy yo, Señor? ¿Hasta dónde llegaba la cara de Judas? ¿Hasta dónde llegaba su nivel de falsedad? Se me olvidó el nombre, apariencia lo demás no, se me olvidó el nombre que caracteriza a Judas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué límite? ¿Sabes qué le respondió Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Tremendo. Al verse descubierto, Judas se fue. Y lo que me llama la atención al volver al Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 en adelante, es que hasta ese momento, Judas había tenido la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando él decidió pararse de la mesa e irse, él había tomado su decisión final. Él había firmado su sentencia de muerte. En otras palabras, el tiempo de gracia para Judas había terminado. Juan 6:70. Quiero que vayas un momentico a Juan 6:70. Por eso me gusta. Ahora vamos a escuchar qué dice Juan. Juan, capítulo 6, versículo 70. Dice, mira esto que tremendo. Jesús le respondió, no os elegí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de vosotros, ¿qué cosa es? Es un diablo. Tremendo. Jesús lo enseñó. Jesús lavó los pies a Judas y nada. Cuando él se le ofreció, recuerda siempre esto.
Jesús estaba llamando a sus discípulos. Y en un momento determinado Judas da un paso al frente y se ofrece como discípulo. Jesús nunca llamó a Judas como discípulo. Él, ¿qué hace? Da el paso al frente. ¿Tú sabes por qué Jesús lo aceptó? ¿Nunca te has preguntado esto? Bueno, Señor, si sabías el corazón de Judas y el motivo que lo había llevado a ofrecerse como discípulo para estar en la élite, para estar en la popularidad, para estar en lo máximo, para decir esa persona es un superdotado, esa persona es el tremendo líder, tremenda líder. ¿Sabes por qué Jesús lo permitió? Porque Jesús le estaba regalando en esos 3 años y medio un tiempo de gracia. El último tiempo de gracia que Judas tuvo. Cada sermón que Jesús predicaba era un llamado para Judas en primer lugar. Era una nueva oportunidad. Cada día que pasaba, Jesús oraba por Judas. Jesús oraba por una transformación. Jesús no podía obligar a Judas. La decisión tenía que venir desde dentro de Judas. Decir, yo quiero cambiar. Hasta ese último momento de la cena, hasta ese último momento, con las palabras de Jesús, Jesús trató de que Judas se arrepintiera de sus pecados. Pero cuando Judas decidió pararse e irse, había rechazado el tiempo de gracia. Te voy a hacer 2 preguntas en esta mañana. La primera es, ¿estaremos tú y yo como Judas rechazando el tiempo de gracia que el Señor nos está dando en esta tierra? Al tú venir a la iglesia, el Señor te está regalando una nueva oportunidad. El Señor te está regalando una página en blanco para que tú empieces a escribir historias que glorifiquen el nombre de Dios. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar las cosas, pero la palabra de Dios es clara. Judas tuvo su oportunidad. Entonces hoy el Señor te hace un llamado de amor. Hoy Jesús te hace un llamado de corazón y te dice, te estoy regalando un tiempo de gracia. Y la segunda pregunta es, no quiero que me la respondas, pero sí quiero que te la respondas tú mismo. Tú mismo. Imagínate que estamos en la última cena. Imagínate que en este momento, en vez de Jesús ir a morir en la cruz, Jesús descienda por segunda vez. ¿Jesús viene pronto? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Las señales así lo indican. La pregunta que tengo para ti es la siguiente. Si Jesús viniera en este momento, ¿cuántos estaríamos listos para ir al cielo con Jesús? Amén. Gloria a Dios por esos amenes que se mencionaron. Pero es algo para meditar. Nuestra salvación está en juego. Si yo hoy estoy en pecado, si yo estoy cometiendo errores, es hora que yo caiga de rodillas y diga, Señor, perdóname, yo quiero aceptar tu llamado y un cambio de transformación. ¿Por qué? En primer lugar, porque dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy aún hay tiempo de gracia. Amén. Amén. Aún hoy hay tiempo de gracia. Mañana no sabemos qué va a suceder. Esta señora era una madre de familia. Todo el mundo la quería. Se habían reunido para la Navidad. La familia que hacía tiempo no se veía. Y a uno de los hijos se le antojó comer pescado. Y ella como madre agarró su carro en medio de la nevada tan grande y fue a comprar pescado. Estaba cerca donde iba a comprar el pescado. Y cuando regresaba, su carro se atascó y el tiempo de gracia para ella terminó en ese momento. La señora murió. La señora murió. Tú lo escuchaste en las noticias. Eso sucedió en Nueva York. Yo te digo que con la salvación no se puede jugar. Es hora que meditemos seriamente en nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos cuándo viene el fin para nuestras vidas. Y tú sabes que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo como pronto y
mi galardón conmigo, para darle a cada uno según haya sido, ¿qué cosa? Su obra. Queridos, lamentablemente Judas no pudo, no aceptó este regalo. La pregunta para ti es, ¿la vas a aceptar en esta mañana? ¿Cuántos queremos aceptar en esta mañana la salvación que viene de Cristo Jesús? Amén. No dejes tu decisión para después. No, pastores, que yo tengo que arreglar tantas cosas. No, pastores, que yo no. Es hora que tú cierres completamente tu puerta con el enemigo y tú le digas: a partir de hoy yo voy a tomar decisiones que glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Nosotros vamos a estar orando por ti. Yo te invito en esta tarde a que tú participes de esta ceremonia especial. ¿Sabes por qué? Porque esto es como un bautismo. Hoy tú estás entregando, al participar de la cena del Señor, tú estás en primer lugar recordando la promesa de salvación que Cristo pronto va a venir a buscarte. Eso es lo primero y más grande. Y lo segundo es que hoy el Señor te está entregando una página en blanco. De ti depende lo que tú vas a empezar a escribir. No importa lo que pasó ayer, a partir de hoy tú puedes hacer, Apocalipsis 21, una nueva persona en Cristo Jesús. Dice Dios: sea que yo hago nueva todas las cosas. Entonces la decisión es tuya. Vamos a orar. Y deja que en esta tarde el Espíritu Santo se pueda mover en tu medio. No mires a los lados. No te corresponde a ti mirar quién toma o no toma la Santa Cena ni juzgar. El corazón solamente lo conoce Dios, y acuérdate que el corazón es engañoso. Por lo tanto, es hora que digamos: Señor, seré yo. Entonces, que hagamos un análisis interno y que este año que está por comenzar, año 2023, pueda ser un año de bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que ha sido un año difícil. Yo sé que hemos tenido problemas, yo sé que hemos tropezado, yo sé que hemos pecado, yo sé que nos hemos desanimado, pero gracias a Dios todo termina hoy. Y hoy el Señor me está entregando una página nueva para el año 2023. Que escribamos historias que glorifiquen a Dios. Vamos a dejar atrás las cosas malas. Vamos a dejar atrás las desuniones. Vamos a dejar atrás las divisiones. Vamos a dejar atrás las competencias. Vamos a dejar atrás la falsedad. Vamos a dejar atrás todas esas cosas que son del enemigo. A partir de hoy vamos a entregar nuestras vidas a Jesús. Vamos a enamorarnos de Jesús y vamos a amarnos cada uno de nosotros. Mira esa persona que está a tu lado. Mírala. No es bonita, tal vez es fea o feo, pero esa persona es la que está luchando por alcanzar el reino de los cielos. Ámalo tal como es. Acéptalo tal como es. Abrázalo tal como es. Cuando la iglesia aprenda a amarse de corazón, cuando la iglesia aprenda a entregarle su vida a Jesucristo, tú vas a ver que todas las cosas serán diferentes para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, porque esto no es labor del hombre, esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que esta Santa Cena pueda ser una renovación de nuestro pacto con Cristo. Amén. Nuestro querido Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias porque aquí estamos aferrados a tus promesas. Muchos de nosotros tenemos planes. Esto realmente, este año ha sido para algunos difíciles, para otros ha sido un año de bendición. Pero Señor, permite que este año 2023, que nos separan solamente horas para que pueda empezar el año 2023, pueda ser un año de bendición para todos nosotros. Como alguien dijo en la programación de hoy, lo que deseamos de todo corazón es que vengas en gloria a rescatar a tus hijos. Pero Señor, ayúdanos hoy a estar preparados. Ayúdanos hoy a tomar la decisión correcta, aceptar esa gracia que nos das y proponernos ser diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos cerrar para siempre las puertas al enemigo y que hoy nos podamos levantar en victoria en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendice a nuestros hijos, Señor, donde quiera que estén. Aquí hay madres que están sufriendo por sus hijos. Permite que tú le des a esas madres esa fuerza del cielo para que esos hijos puedan ser rescatados con la sangre de Jesucristo. Ayúdanos cada día, Señor, a estar enamorados de ti. Y la doctrina del santuario, como vimos anoche, hacerla real en nuestras vidas. Y que muy pronto, con alegría en nuestros corazones, podamos alzar nuestra vista al cielo. Podamos levantar nuestros brazos
y con alegría podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, les invito a que mantengamos la reverencia plena. Vamos a pasar a esta ceremonia especial. Es una